tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Bueno, nuevamente muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro último encuentro del curso de biología, en el cual pues estamos trabajando la unidad 3, que corresponde al 20 de diciembre al 3 de enero. Como bien les indicaba en la clase anterior, es importante que pues organicemos muy bien el tiempo durante ya esta última semana. Recordemos que nos queda hasta el 3 de enero para las entregas de las actividades. Afortunadamente, pues no son muchas para este corte, pero pues sí requiere de un tiempo para el desarrollo de las lecturas, para hacer los resúmenes y pues para entregar la información con calidad. Vamos a trabajar nuestra última temática que está relacionada. Permítame, ya los voy a ampliar acá la pantalla. Voy a dejar acá de compartir cámara para que nos corra mucho más rápido. Permítame un segundo, ya voy a mirar acá. Se me corrió un poquito. Entonces aquí. Ok, entonces la unidad 3, como ya lo miramos en la clase anterior, que está relacionada con evolución y maduración del cerebro. ¿Me confirman si ahí me están escuchando? Sí, ajá, bueno. Bueno. Listo, gracias. Entonces, listo. Vamos a hablar entonces de la evolución del cerebro en género Homo, que es parte de las lecturas que ustedes han venido realizando muy juiciosos para las entregas de la actividad 9 y 10, pero que me pareció importante tocar este tema de tal forma que sirva de apoyo para el desarrollo como tal de la temática. Entonces, cuando hablamos, o más bien, una de las grandes interrogantes o de las preguntas que se plantea la ciencia actual es qué nos hace diferentes de otras especies humanas. Entonces, no sé, ustedes allá viendo la clase podemos decir, nos diferencia la forma de pensar, de hablar, de comportarnos, nuestro sistema nervioso, cada uno de las fases o etapas que tenemos a nivel cerebral, cada uno de nuestros lóbulos, ¿sí? Digamos que podemos enlistar muchos puntos que podemos decir esto nos hace diferentes, pero aún así las respuestas a estas preguntas, como son múltiples y evidentemente contundentes y que nos hace distintos de los demás seres humanos, es nuestro cerebro, ¿sí? En el cerebro precisamente residen las claves para entender la singularidad de nuestro comportamiento. Sin embargo, una vez llegados a este punto, queda todo un largo camino por recorrer, en donde queremos saber si realmente en qué es peculiar o en qué resalta nuestro cerebro y que lo hace diferente al de los demás o al de las demás especies. Para empezar a responder, digamos, esta pregunta, tenemos que tener a nuestra disposición dos aspectos importantes. Una es cómo podemos comparar nuestro cerebro con el del chimpancé o con el de otras especies genéticamente, más o menos cercanas a la de nosotros. Podemos comparar cerebros entre especies vivas, tanto macroscópicamente como microscópicamente, y llegar a una conclusión en que difiere nuestro cerebro, pues, de otras especies. Hay una forma de responder las preguntas que se han dado a diferentes lecturas, y la comparación que se da a nivel de nuestro cerebro con otras especies desde el género Homo. Este tipo de comparaciones han sido tradicionalmente desde la paleoantropología. Solo nos queda, digamos, esa aproximación superficial en lo único de esas otras especies de género a nivel de cerebro.
Pero digamos, para ser más exactos, a nivel de todas estas investigaciones ha quedado una huella de esas envolturas del cerebro, desde las meninges, desde la parte interior del cráneo, del endocráneo, donde en la medida que estas partes nos pueden decir muchas cosas, como por ejemplo, el endocráneo nos puede facilitar una información bastante precisa del volumen del cerebro que ya no existe, ¿sí? Lo que se ha disminuido, lo que se ha eliminado. Nos puede indicar de qué forma, cómo era el cerebro y en qué medida sus zonas, las zonas de sus partes más externas son más grandes que otras. Y también nos puede decir si hay diferencias entre hemisferios. Es importante saber que en nuestro cerebro existen diferentes concepciones entre otras especies, tanto vivas como extintas, ¿sí? Podemos llevar a cabo comparaciones volumétricas, morfológicas macroscópicas, también podemos hacer comparaciones a escala microscópica sobre las especies vivas, también esos intermedios entre los primates más cercanos a nosotros. Toda esta información obtenida desde esas comparaciones podemos revisarlas a nivel, vuelvo y repito, microscópico y macroscópico con relación a esas singularidades del cerebro humano. Recordemos este punto tan importante que les comentaba desde el endocráneo, que es el que nos puede facilitar mucha información. Entonces, ¿cuál es esa información? El volumen del cerebro, que ya no existe, cómo era la forma del cerebro, las partes más grandes, también la diferencia, si hay diferencia entre hemisferios. Entonces, desde ahí también se puede revisar ese estudio para conocer cuál es la diferencia entre las diferentes especies. Bueno. Dentro, obviamente conocemos que a nivel cerebral tenemos el encéfalo, que siempre se habla desde la humanización, aparece el término encefalización, ¿sí? Se puede dar por sentado que el ser humano y tener un cerebro más grande son prácticamente sinónimos. Ser humano y cerebro grande son prácticamente sinónimos. A lo largo de todo ese proceso, es claro que debemos considerar que un cerebro es más grande que otro, ¿sí? No son iguales. Esto para hablar en términos absolutos, pero podemos hacerlo también en términos mucho más relativos, donde el peso del volumen de cada cerebro tendrá mayor o menor importancia en la función del peso del cuerpo en el que está el cerebro. La respuesta clásica, de hecho, en casi todo el mundo que tiene en mente ha sido que lo importante del tamaño relativo del cerebro. Si no fuera así, digamos, el elefante con 5 kilogramos de cerebro estaría mucho más encefalizado que el de nosotros, que apenas llegamos a 1.5 kilogramos, por ejemplo, de la ballena con 7.8 de cerebro más, ¿sí? De ahí que se requiere encontrar en la encefalización la respuesta a la singularidad de nuestro cerebro, donde debería medirse en términos mucho más relativos. Por eso, no puede haber una relación exacta, ya que, por ejemplo, una simple musaraña que tiene un cerebro de 0.25 estaría mucho más encefalizada que nosotros. Harrison propone que la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo debe considerarse de que los cuerpos son más pequeños. En general tienden a ser los cerebros más grandes, mientras que los cuerpos más grandes tienden a tener los cerebros proporcionalmente más pequeños por una simple cuestión de alometría. El autor Harrison propone que para medir la encefalización de una especie hay que aplicar un factor de corrección entre las relaciones alométricas. Es decir, que este factor de correlación implica un determinado peso en el cuerpo teniendo en cuenta esas variaciones alométricas. Es decir, que el peso del cerebro excede
del valor y estaríamos en una especie mucho más encefalizada. Para calcular el peso del cerebro para un determinado cuerpo, se propuso un factor de corrección donde se expone, ¿sí?, que el 0.67 del peso es pendiente entre el peso del cerebro y del cuerpo. Digamos que eso fue como una fórmula que se hizo en ese momento para identificar el peso del cerebro. Pero el propio Jerison ha puesto en duda, perdón, ese valor, ya que dice que el más apropiado es de 0.65, es decir, que para hacer la medida del cerebro no se toma, como habían expuesto inicialmente, con el 0.67, sino con el 0.75. Como podemos acá observar en la imagen, aquí tenemos diferentes medidas de acuerdo pues a esa historia y los avances como tal del Homo. Entonces tenemos los simios menores tenían un peso del 97.5 centímetros. Los grandes simios tenían un peso de 316,7. El ser humano, 1251,8. Los prosimios, 12,6. Y el mono del Nuevo Mundo, 34,1. Y el mono del Viejo Mundo, 89,1. En medida de volumen cerebral. Entonces vemos aquí pues que obviamente el tamaño más grande es el del ser humano, pero en la medida que pues han ido evolucionando cada uno de las especies, pues así mismo han aumentado en algunos casos su valor de tamaño, el volumen de tamaño. Entonces aquí pues les dejo esta imagen para también obviamente información y pues si les sirve como tal también para el desarrollo del trabajo. Bueno, la forma del cerebro. Entonces el ser humano, el cerebro como tal del ser humano no es como el de un chimpancé aumentando de tamaño. En primer lugar, se puede dar de hecho que se ha dado una gran importancia a la reorganización del cerebro, por lo que los cerebros de ambas especies difieren no solo de su tamaño, sino también de la organización interna. Hay cuestionamientos que se hacen a nivel, pues obviamente, de la forma del cerebro, ¿sí? Donde cuestionamientos como se puede apreciar en la superficie del cerebro un cambio en la organización interna. También otro cuestionamiento que nos podemos hacer, se observa relativamente partes que han aumentado más que otras, ¿sí?, a través de esa evolución. Las respuestas, de acuerdo pues a las investigaciones que se han realizado, es que en sí todavía no existe un consenso claro como tal donde se pueda identificar si hay cambios en la organización interna o si realmente han aumentado unas que otras. Investigadores como Semederefi o Damasio proponen, donde hace unos años atrás la comunidad científica analiza volúmenes de lóbulos cerebrales de distintos simios y del hombre actual mediante una imagen de resonancia magnética, y lo que hacen es, o descubren más bien, que la idea es que el hombre es como una consecuencia de una gran expansión de los lóbulos frontales, que era solo un gran mito, es decir, sí hubo allí un aumento de esos lóbulos. Considerando como tal las leyes alométricas, nuestro lóbulo frontal son más grandes, pero no más de lo esperado para un cerebro como el nuestro. Es decir, que para el tamaño que tenemos, lo grande que es nuestro lóbulo frontal, pues no es lo esperado, según pues, las investigaciones que han realizado. Nuestros lóbulos frontales son los de un simio con un cerebro grande, que eran los que veíamos por acá, ¿sí? Grandes simios. Acá tenemos el lóbulo frontal.
¿sí? Es decir, que nuestro lóbulo frontal, según pues estas investigaciones, son los de un simio grande. A nuestro entender, esto no le quita el ápice de la importancia de los lóbulos frontales, ¿sí? Sin desmeritar, obviamente, que cada uno de los lóbulos tiene unas funciones específicas y pues el tamaño no le demerita la función que está realizando. Uno de los lóbulos frontales más grandes que puede tener consecuencias considerables es en nuestro comportamiento. Aunque el tamaño total pues, de estos lóbulos frontales no sea mayor que el del simio, del cerebro grande, veremos que algunas partes sí han aumentado en especies notablemente desde el detrimento de otras, ¿sí? Entonces aquí están, antes de pasar a la siguiente diapositiva, las partes como tal. Entonces el lóbulo frontal, vamos ahí con las manejillas de reloj, lóbulo frontal, lóbulo parietal, el área de comprensión lectora, el lóbulo occipital, el área sensorial del lenguaje conocido como área de Wernicke, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el lóbulo temporal, el área del lenguaje motora de Broca o área de Broca y bueno, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Acá está, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, las dos áreas, lenguaje y motora, área de comprensión lectora, cerebelo y bulbo raquídeo. Ahí el puente de Variolo. Y tenemos entonces la cisura longitudinal, el lóbulo otra vez frontal, ya visto el cerebro no en forma de lado, sino de hacia arriba, ¿sí? De arriba hacia abajo, el área premotora, la circunvalación frontal ascendente, la circunvalación parietal ascendente, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿sí? Es importante que ustedes tengan claro pues estas partes del cerebro, porque pues obviamente esto se detalla mucho más en morfo, cuando vean morfofisiología, pero pues es importante que desde ya ustedes identifiquen las partes, la forma del cerebro, donde se encuentran ubicadas estas partes principales, y pues ya obviamente en morfo detallarán mucho más cada uno de los aspectos y las áreas respectivas, que pues también las debemos aprender. Bueno. Retomando, otros descubrimientos que se han dado desde Semederefi y Damasio fue que los lóbulos temporales, vamos a devolvernos acá, lóbulo temporal, este verde, son importantes no solo para la audición y la visión, sino también para muchos procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos superiores, recordemos que está el lenguaje, la memoria, entre otros, y cabe pensar que hay una expresión selectiva del género Homo para que en esta parte de nuestro cerebro aumentara el tamaño. Una más de las ideas importantes que surgieron de los trabajos de Semederefi y Damasio fue que el cerebro es más pequeño en nuestra especie de lo esperado para hacer el volumen total de nuestro cerebro, lo mismo. Entonces, tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal para el tamaño de nuestro cerebro pues es pequeño. Esto pues nos indicaría que el cerebro ha desempeñado un papel probablemente un poco importante durante el proceso gradual que durante esta evolución humana. Sin embargo, estos datos que nos dan estos dos autores lo contrasta a los obtenidos recientemente por otro autor que es Weber, en un estudio donde cuenta la ventaja de incorporar no solo los datos de otras especies vivas, sino también del Homo habilis, del Homo erectus, que lo vimos en todo el tema de la evolución, en la clase del 17, perdón, y de los antiguos y modernos de los Homo sapiens, también de los neandertales, del Homo erectus. Según Ward, es cierto que nuestro género, la tendencia ha sido ir reduciendo ese tamaño del cerebelo con respecto al resto del cerebro,
Y ese giro inesperado al llegar los Homo sapiens modernos, nuestro cerebelo se hace mucho más grande. Esto explicaría, según Weber, que las notables capacidades cognitivas del Homo sapiens moderno en comparación no solo con nuestros miembros, sino con nuestro género, incluido el neandertal, sino con nuestra propia especie antes de que se diera ese cambio en la anatomía del cerebro. Son varios los autores que piensan que en el cerebro de nuestra especie se produjo un cambio importante hace más o menos unos 100.000 años y que dio lugar al cerebro del ser humano actual, con su mente y con su comportamiento peculiar. Para Weber, el antes y el después de nuestro cerebro vendría un determinado aspecto importante que ocurrió en ese momento y que contradice los autores de Semederev y Damasio, que se basaron en que los hombres modernos y no encontraron un cerebelo mucho más grande. El cerebelo como tal aún es uno de los grandes misterios de nuestro cerebro. Se sabe pues que participa en la mayoría de los procesos cognitivos superiores, como incluido pues el lenguaje, que siempre sistémicamente aparece activado en tareas complejas. O sea, él es muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Él es el que si nosotros, por ejemplo, vamos manejando y frenamos de forma muy rápida porque algo se atravesó, él es el que emite como, digamos, esas sustancias químicas para que inmediatamente uno reaccione. Es mucho más rápido que incluso que la misma corteza y es el que pues obviamente está allí dentro de esos procesos de complejidad como lo acabo de nombrar. A pesar de señor, ¿en cuál está? La vuelvo a compartir. A ver, entonces, a ver, me devuelvo acá. Ah, entonces espérame, vuelvo y la comparto. Ah, bueno, entonces espérame ya. Que se me hizo la presentación, aquí está. Y ay, que no se vaya a bloquear. Para no compartir. Y lo que quiero es ahí ya ven el cerebro. Ah, no aparece donde dice. No, entonces espérame, no la voy a mostrar, entonces más bien, ahí, ¿ven la forma del cerebro? Ah, entonces voy a dejarlo más bien así. De pronto cuando la comparto completa no permite. Listo, entonces voy a retomar ahí nuevamente. Entonces, vamos a retomar nuevamente esta parte que no la estábamos observando. Entonces, hay que identificar muy bien lo que corresponde pues a las partes del cerebro, la forma del cerebro. El ser humano, voy a volver a retomar, el ser humano no es como, el cerebro del ser humano no es como el de un chimpancé aumentado, en primer lugar, porque pues se ha dado una gran importante reorganización a nivel del cerebro y los cerebros de ambas especies pues tienen tamaños diferentes. Autores como Semederev y Damasio han hecho unas grandes investigaciones donde hablan de los volúmenes del cerebro y han iniciado o han trabajado en específicamente por los lóbulos cerebrales de los simios mediante imágenes de resonancia magnética, donde descubrieron pues una cantidad de información a nivel de los lóbulos frontales. Según las leyes de la alometría,
nuestros lóbulos frontales son más grandes, pero no para lo de el tamaño como tal que tenemos en el cerebro. Es decir, nosotros tenemos un cerebro bastante grande y el lóbulo frontal, a pesar de su tamaño, pues no es lo suficientemente grande para el tamaño del cerebro. Sin embargo, como lo indicaba, esto no quita la importancia que tiene el lóbulo frontal dentro del comportamiento humano. Aunque los tamaños de los lóbulos frontales no sean mayor que el del simio grande, y les mostraba de pronto ahora el tamaño del simio, el cerebro, es decir que nuestro lóbulo frontal es como el de ese simio grande. Veremos que en nuestro lóbulo ha ido aumentando de acuerdo pues a los avances o las evoluciones como tal. Otros descubrimientos que se han dado desde Damasio son los lóbulos temporales. Entonces, dentro de los lóbulos temporales tenemos, que es este verdecito que estoy mostrando acá, este verde, son importantes en la audición y también en muchos procesos cognitivos superiores. Entre esos está el lenguaje y la memoria. Es importante pensar en esa presión selectiva de género Homo para nuestro cerebro, para que nuestro cerebro aumentara de tamaño. Una de las ideas importantes que surgieron de estos trabajos de Semederev y Damasio fue que el cerebelo es más pequeño en nuestra especie de lo esperado para el volumen del cerebro. Entonces volvemos. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cerebelo pues son pequeños para el tamaño como tal que tenemos. El cerebelo ha desempeñado un papel probablemente poco importante en ese proceso, pero a medida que se fueron haciendo investigaciones recientes como la de Weber, cuenta la ventaja de incorporar esos datos, pero no solo desde el Homo, sino de especies como el Homo habilis, como el Homo erectus, como el neandertal, como el Homo sapiens, tanto antiguos como modernos, y esto ha permitido que se pueda ir identificando de que el cerebro sí ha crecido, o sea, sí ha aumentado. Estos estudios de este último autor de Weber hacen notables las capacidades cognitivas del Homo sapiens moderno en comparación con otros géneros, incluido el neandertal. Y es allí donde estos autores piensan de que nuestro cerebro, o las investigaciones que se han realizado, es que en los últimos 100 años sí realmente ha aumentado como tal de tamaño, sí ha existido un cambio. El antes y el después de nuestro cerebro viene determinado en parte por lo que ocurrió con el cerebelo, donde contradicen en específico a Semederev y Damasio, donde se basaron solo de los hombres modernos y no tuvieron en cuenta pues los otros que mencionamos anteriormente. Y es que pues obviamente sí ha aumentado de tamaño. El cerebelo es uno de los grandes hemisferios de nuestro cerebro y que participa en procesos cognitivos superiores y en algunas tareas complejas. A pesar de que se ha ignorado en parte la importancia de la corteza cerebral, ya que ocurre solo desde esa parte neurocognitiva, sino también desde la paleoantropología, de manera que, salvo las excepciones que hablaba Weber, dentro de sus investigaciones se habla de ese volumen cerebral y de ese cambio de la evolución individual del cerebelo. Importante entonces, estimados estudiantes, mirar o entender muy bien la estructura del cerebro, que se los voy a explicar ya que acá en este momento creo que antes no lo vieron, y es el lóbulo frontal, que es todo este amarillito, el lóbulo parietal, que es el rosadito, el área de la comprensión de la lectura, que es este que está en círculo naranja, el lóbulo occipital, el color moradito, el área sensorial del lenguaje de Wernicke o área de Wernicke, que es este que está en color también naranjado, un poco más grande que anaranjado y amarillo, el cerebelo, que es todo este que está acá abajo en color café, el bulbo raquídeo, este en tallo en color amarillo, el puente de Variolo, que está aquí al lado del cerebelo, el lóbulo temporal, que es el de color verde,
y el área motora del lenguaje de Broca, que es este que está en circulito naranja. Es vista desde una mirada del lado del cerebro y visto ya a nivel superior, entonces la cisura longitudinal, el lóbulo frontal, el área premotora, la circunvalación frontal ascendente, la circunvalación parietal ascendente, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Vuelvo y le repito, es muy importante que ustedes en este momento pues ya logren identificar muy bien las partes del cerebro y también conociendo cuáles son sus funciones, qué procesos se dan en cada uno de ellos, para que cuando ya vean morfo, pues tengan esas bases y sea mucho más fácil de comprender la información. Bueno, ¿existen diferencias entre los hemisferios? Claro que sí, la especialización de la parte hemisférica es una de las facetas más interesantes e importantes de la fisiología del cerebro. Se plantea en sí dichas diferencias funcionales que podrían conllevar de semejanzas en la forma del cerebro. Las respuestas que se dan, efectivamente se observan unas disimilitudes y algunas que son pues bastante llamativas, unas que son más notorias, entre otras, donde el cerebro humano, incluido todos los miembros de nuestro género, desde el Homo, el lóbulo frontal derecho se extiende a lo ancho y a lo largo más que el izquierdo. Y lo mismo ocurre con el lóbulo occipital. Entonces voy a volver acá a esta imagen. Entonces volvemos a mirar. El lóbulo frontal, este que está en color amarillo, se extiende a lo ancho y a lo largo más que el hemisferio izquierdo. Aquí pues solamente estamos viendo una parte, pero pues ya a nivel cerebral podemos, o a nivel ya cerebral ustedes lo pueden identificar. Y lo mismo ocurre pues con el lóbulo occipital. O sea, se extienden mucho más. Al observar el cerebro y fijarse en las petalias como tal, frontal y petalia occipital, da la sensación que han desplazado los dos hemisferios, el derecho adelante y el izquierdo hacia atrás. ¿Sí? Pues acá no podemos verlo muy bien con la figura para poderlo como identificar, pero pues lo pueden ustedes buscar a nivel del cerebro y revisar esas dos situaciones, donde se ve desplazado los dos hemisferios, el derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. Este patrón, digamos, de desplazamiento se conoce con el nombre de torque. Sin embargo, hoy se desconoce si el Homo como tal daba claramente estos patrones de claridad entre esos dos desplazamientos. El patrón parece tener presente nuestras especializaciones hemisféricas y esa dominancia de la mano derecha que tiende a presentar ese torque con más claridad, mientras que los zurdos suelen mostrar un patrón mucho más simétrico hasta el punto de que carecen de la petalia de frontal derecha. Diversos autores han, digamos, propuesto que las petalias serían un patrón distintivo del ser humano. De hecho, los chimpancés no la tienen y presentan un cerebro mucho más simétrico que el nuestro. En cambio, los gorilas tienen una petalia en el lóbulo occipital y por lo que puede ser un rasgo mucho más humano. Por otra parte, absolutamente todos los seres humanos presentamos petalia occipital. Es una cuestión, digamos, de proporciones en la mayoría de los seres humanos, donde presenta una petalia occipital y muchos de ellos también petalia frontal, mientras que los gorilas solo presentan la petalia occipital con más de la mitad y ninguno presenta petalia frontal. Ahí ya vemos una diferencia bastante significativa de lo que hablábamos entre el ser humano y las demás especies. Dentro, vamos a mirar acá, corteza cerebral, ahí me pasé, acá.
En la corteza cerebral, el aumento del volumen cerebral ha consistido principalmente en lo que constituye un 80% de nuestro cerebro. Ahí vienen todas las áreas. Es lógico y por tanto se crea una gran mayoría de las capacidades cognitivas, donde las más complejas dependen en gran medida de la corteza. Todas esas actividades complejas vienen en gran medida o dependen en gran medida de la corteza. Sería entonces la corteza lo que nos hace humanos y hasta cierto punto esto es así. Lo primero encontramos que comparamos nuestra corteza cerebral con la de un chimpancé o la de los gorilas y estas especies genéticamente más cercanas a la nuestra es que no hay áreas de psicoarquitectónicas, es decir, la que se conoce como área de Brodmann. Son prácticamente las mismas hasta el punto de incluir es las áreas de Broca y Wernicke para lenguaje, las cuales, como hemos visto, pueden encontrar incluso ese marcado y que aparece en el ser humano donde correspondía a esos motivos alométricos, es decir, que en el gorila la corteza cerebral no hay área de Brodmann, pero sí existe unas muy similares a la de Broca y Wernicke, que son las de lectura y área motora. Prácticamente lo que es las excepciones del aumento de la corteza cerebral está, digamos, a nivel del área de Brodmann. Cuando comparamos nuestra corteza con los grandes simios, podemos constatar un grosor al contrario de lo que ocurre con la extensión, que ha aumentado, pues que no ha aumentado como tal en nuestra especie. Entre 2 y 2,5 milímetros de espesor son apenas un poco más de lo que encontramos en el chimpancé. Hay varios estudios que han confirmado que el área 10 de la corteza prefrontal presenta un aumento en la especie mucho mayor que lo que se espera en el cerebro del primate. Hay diferentes autores que demuestran que no solo el área 10, sino que al parecer existe una relación de tamaño y funcionamiento cognitivo de los sujetos. Personas con un área 10 más grande obtienen mejores puntuaciones en pruebas porque pueden medir esa capacidad para planificar y organizar la conducta, mientras que la corteza en general es ese desorden del cuarto donde, pues, digamos, es mucho mayor que en el del chimpancé. Entonces, por eso se dice que la corteza es mucho más desordenada y quien realmente va muy adelante de ella para tomar a veces decisiones es el cerebelo, pero sin embargo recordemos pues que la corteza cerebral tiene gran responsabilidad en el desarrollo o toma de decisiones de actividades complejas. Bueno, entonces eso a nivel pues de la corteza cerebral. Vamos entonces ya a repasar un poco nuevamente las actividades que tenemos que presentar de la unidad 3. Por favor, recordando que estas actividades van del 21 al 3 de enero y que si no las entregamos el 3 de enero ya no podemos recibirla porque ya es el último corte y hay que, pues debemos hacer entrega de notas finales como tal. Entonces tenemos la actividad 9, que es el diseño de un diagrama colaborativo para tener la relación evolutiva y comportamental. Es importante hacer cada una de esas lecturas que están allí en el aula y es una actividad grupal. En lo posible utilizar la herramienta que estamos indicando allí en el curso y hacer las lecturas correspondientes del artículo La revolución del cerebro en el género Homo. La neurobiología nos hace diferentes, que es parte de lo que vimos ahora en clase. La lectura de López Mortallada, cuestiones acerca de la evolución humana, y de Mora, el reloj de la sabiduría en tiempos y espacios del cerebro humano. Entonces es muy importante, estimados estudiantes, que pues realicemos cada una de estas lecturas. Vuelvo y repito, es una actividad grupal. Aquí hay un ejemplo
de un diagrama. Vamos a mirar acá si puedo mostrarles otros ejemplos de diagrama. Voy a cerrar acá. Bueno, voy a mirar acá. Diagrama. ¿No muestra? Entonces espera, la vuelvo a dejar de compartir. Y la comparto otra vez. Y acá. Listo. Listo, esperemos entonces a ver. Ok. Gracias. Listo, entonces acá. ¿Qué es un diagrama? Importante que eso quede claro. Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con muchos elementos que sirven para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso sistema o un sistema determinado. ¿Cómo podemos mirar ejemplos? Acá pues hay varios, pero siempre pueden buscar acá en imágenes, como es simplemente una guía y no para copiarse. Entonces aquí hay muchos ejemplos de diagrama. Los que más usamos es como este que estoy señalando, este que está acá en color amarillo y verde, el que está al lado, este diagrama de representación también se utiliza mucho. Este que dice diagrama de flujo en etapas, también lo usamos mucho. Este también lo usamos, este diagrama también lo usamos mucho, el Mecafenix también. Bueno, sería como esos a modo de ejemplo, o este diagrama de flujo. Entonces, aquí podemos observar diferentes ejemplos para que ustedes puedan usarlos si de pronto tienen alguna dificultad o no saben cómo hacer un diagrama. Utilizar entonces, como indicaba, la herramienta que nos propone el curso, que es la herramienta, permítanme, ya les confirmo, la de web Lucidchart, esa la podemos trabajar, o pues hay estudiantes que se les facilita trabajar en un Word, hacerlo y les queda bonito, o lo trabajan también en PowerPoint. Lo importante es que no dejen de hacer la actividad si se les dificulta la herramienta. Ojalá se arriesguen a hacerlo allí, pero si ya se les presenta alguna dificultad, no dejen de presentar el trabajo, simplemente van a un Word o a un PowerPoint y realizan el diagrama. El PowerPoint trae ejemplos de diagrama, entonces se les puede facilitar. La siguiente actividad está relacionada con el diseño pues, de una infografía utilizando la herramienta del software Piktochart. La idea es utilizar esa herramienta porque pues, es muy práctica, permite hacerlo de diferentes formas, trae varias plantillas, pero si se les dificulta, lo podemos hacer en Canva, como expliqué en la clase anterior. Canva permite trabajar diferentes plantillas para el desarrollo de las infografías. Vuelvo y les repito, por favor, si van a utilizar Canva, utilicen imágenes gratuitas, ahí donde dice fotos. Ustedes pueden utilizar diferentes imágenes, pero ojalá pues que todas sean gratuitas para que les permita descargar la infografía en PDF, ¿sí? En PDF. Entonces ustedes hacen su infografía, si lo van a hacer en Canva o en la otra herramienta, en algún lado, por favor, que sea visible. Déjenme allí los nombres del grupo y también en el curso, cuando ingresan ustedes a entregar la actividad, hay un espacio para escribir.
coloca, profe, el grupo está conformado por, y colocan ahí los nombres, porque pues, es muy difícil si me mandan una infografía cada uno y no me colocan el nombre del grupo, yo lo tomo como individual y pues obviamente tiene una afectación en la nota. Entonces, por favor, tanto en la infografía como en el espacio cuando ustedes cargan el trabajo, coloquen allí el nombre del grupo. Y en la parte superior, una vez ustedes terminan la infografía, le dan ahí en la flechita y les permite descargar en PDF. ¿Sí? En PDF, impresión o estándar, cualquiera de las dos, y les descarga pues su infografía. Esta pues es una herramienta que pueden usar o usar en este caso la que pues nos está pidiendo el curso, que es Piktochart. ¿Listo? Entonces pues nada, eso pues es nuestra última clase de hoy. Y agradecer como siempre pues, a cada uno de los estudiantes que estuvieron muy juiciosos y activos en todas las sesiones realizadas para el curso de biología, poder estar siempre como tan atentos a las directrices, a las orientaciones que se dieron durante el curso, no solo en las clases, sino también dentro del mismo curso, en los foros de acompañamiento permanente semana a semana, los que estuvieron allí muy activos preguntando por el correo interno del curso, en las diferentes actividades, cada una de las entregas que hicieron muy juiciosos, que hicieron las tareas grupales, las tareas individuales. Espero que este curso haya sido de mucho aprendizaje durante estos 2 meses y bueno, y espero más adelante poder encontrármelos nuevamente y pues poderlos orientar y apoyar y prestar ese acompañamiento desde otro de los. Importante también recordarles que desde el programa de acompañamiento estudiantil estamos allí muy atentos a lo que ustedes puedan necesitar. El programa de acompañamiento estudiantil tiene su propia aula donde ustedes pueden ingresar a los diferentes talleres, tutorías adicionales que hacen parte pues de este proceso formativo. Si tienen alguna duda, que no saben dónde ingresar o no tienen el aula, nos pueden escribir a los siguientes correos: cindy.sanchez@ibero.edu.co o liliana.izquierdo@ibero.edu.co, indicándonos que pues quieren conocer mucho más del PAE. Entonces, nada, una feliz Navidad para todos, un feliz año para todos ustedes y recuerden que hasta el 3 de enero pues tenemos las entregas de las actividades de este tercer corte y del 4 más o menos al 6-7 de enero ya ustedes podrán estar consultando las notas en sus cursos. Muchísimas gracias y bueno, buen día para todos.